Yo tuve la dicha de llegar al mundo en el año de 1992, razón por la cual no fui testigo por completo de esta historia que ocurrió en los años 80 dentro de mi familia. Justo a finales de esa década, mis abuelos junto con sus hijos eran muy pobres. Estaban viéndoselas muy difícil para conseguir comida, un sustento. La situación era tan grave que mis abuelos muchas veces mataban gallinas, pichones e incluso conejos con tal de llevar algo de comida a la mesa. Eran una familia numerosa y mi abuelo, con su salario que tenía en su empleo como policía, no le alcanzaba para lo básico. Mi abuela, por su parte, padecía de una enfermedad que le daría poco tiempo de vida. Ella fue desahuciada y se le dijo que no viviría por mucho tiempo, y así fue. Ella murió semanas después. Por estos motivos, algunos de mis tíos tuvieron que partir a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Mi tío Nacho, ya estando allá, se dedicó a la borrachera y a las mujeres. Él volvió muchos años después a México con el fracaso sobre sus espaldas. Pero mi tío Juan, del que les voy a hablar, él regresó en poco tiempo después que se fue. Esto para el sepelio de mi abuela, ya que él era quien representaba un mayor apoyo económico para la familia y también alguien que apoyaba en todo sentido a sus padres. Mi tío Juan, después de que mi abuela murió, ya no se regresó para Estados Unidos. Él se quedó acá en México y siguió trabajando y ayudando a mi abuelo a medida de lo posible. Esto a causa de que las oportunidades de trabajo acá no eran muchas, y en ocasiones le iba bien, pero muchas otras no tanto. Mi tío Juan se juntaba todas las noches con sus amigos en la esquina, justo después de trabajar. Ellos pasaban el rato y en ocasiones bebían y se divertían. En esos tiempos dice mi mamá que agarraron como moda el traer navajas para sentirse más valientes y para defenderse, porque en muchas ocasiones había peleas en las fiestas o también a causa de hombres rivales de otras colonias que solamente buscaban pleito. Incluso entre la bolita de amigos de mi tío se llegaban a pelear entre ellos. Pero un día, tomando alcohol y ya un poco pasados de tragos, empezaron a jugar como si fueran a pelear, pero tan solo era un juego. Así que Antonio, un amigo de mi tío, le dijo: «¿Entonces qué, mi Juan? ¿Sacamos las navajas o te me vas a rajar, cabrón?» Mi tío, que era muy orgulloso, él se molestó. No iba a dejar que lo llamaran miedoso, así que aceptó el reto de Antonio. Ambos sacaron las navajas y mi tío comenzó a tirarle navajazos hacia adelante. Antonio también le tiraba. Ambos se fueron calentando al grado que se empezaron a llenar de coraje. Así fueron comenzando a tirar navajazos con más fuerza, y a la vez ambos retrocedían para evitar ser alcanzados por el filo de la navaja del adversario. En una de esas, otro amigo de mi tío, ya muy borracho, le dio un empujón a Antonio justo cuando se quería hacer a un lado para esquivar el navajazo de mi tío. Ante ese empujón, Antonio ya no pudo hacer nada. La navaja de mi tío se le clavó hasta adentro, con mucha fuerza. Dicen que Antonio nomás peló los ojos del susto y comenzó a gritar de dolor y de miedo a morir. Todos preocupados en aquella bolita de amigos, solo vieron a mi tío correr para escapar, mientras que a Antonio se le había hecho una fuerte hemorragia por la profunda herida que tenía, la cual lo llevó a la muerte justo antes de que la ambulancia lo llevara al hospital. Mi tío ya no regresó. Él se escapó para otro estado. Se instaló con suerte en un rancho donde comenzó a trabajar, donde le pagaban con estancia y con comida, además de eso un sueldo muy bajo. Y es que a él no le quedaban muchas opciones. Si él regresaba a la ciudad, la policía ya lo tenía en la mira. Dice mi mamá que en algunas ocasiones fueron a visitarlo. Mi tío se veía muy triste por estar lejos de su familia, pero al menos tenía todo lo necesario para vivir y para estar bien. De aquellas visitas, mi madre nos contaba que mi tío les hizo saber que él sentía mucho miedo.
No tanto el miedo que la justicia lo estuviera buscando, sino que había algo más, algo oscuro e infernal que lo visitaba por las noches. Mi tío argumentaba que alguien se encargaba de abrirle la ventana de su cuarto, una que daba directamente hacia el campo, hacia el rancho, siempre por las madrugadas. Él decía que se despertaba con el aullido de los perros, y al voltear a la ventana, ésta se encontraba abierta, aun cuando mi tío antes de dormir le ponía siempre el seguro. Una de esas tantas veces, mi tío encendió la lámpara de cadena que tenía en su cuarto. Se acercó a la ventana para cerrarla, pero en eso sintió como de entre las sombras y de la oscuridad salió uno de los perros y le cayó encima. Le brincó desde fuera del cuarto y lo hizo caer al suelo. Mi tío asustado se levantó de inmediato, buscando defenderse del animal. Pero aquel perro ya no se encontraba. Había desaparecido en medio de la oscuridad de la habitación. A mi tío le daba mucho miedo todo lo que le estaba pasando. Y es que, en otras ocasiones también contaba que cuando la ventana se abría, mi tío sentía que alguien caminaba por la habitación o que alguien hablaba en voz baja, pero mi tío jamás logró ver nada o a alguien que provocara todos aquellos ruidos. Con el tiempo él comenzó a creer que era su conciencia o que era el difunto el que mató lo que venía a molestarlo, o eso era lo que muchos señores también le hicieron creer. Pero aparte de las apariciones que lo atacaban por las noches, también hubo otras cosas que comenzaron a ocurrir, pero esta vez directamente relacionadas a su salud. A mi tío su pie derecho se le fue haciendo chueco, como si la punta del pie estuviera volteando hacia el lado izquierdo. Pero por si esto fuera poco, también en su glúteo derecho le fue creciendo una extraña bola de carne, la cual fue aumentando de tamaño muy rápido. Los médicos lo revisaron y descartaron que fuera un tumor cancerígeno. Sin embargo, había mucha confusión en su diagnóstico, dado que ese padecimiento era de muy raro origen. A mi tío le salieron más bolas en el cuerpo, en sus manos, otras más en el cuello, las cuales tenían el tamaño de una ciruela. Él siguió así por varios años, pero nunca le dieron un diagnóstico de qué era lo que en verdad él padecía. Un día mi mamá y uno de sus primos estaban comentando que veían muy mal a mi tío, que se le veía su pie más chueco cada vez y la bola del glúteo le iba creciendo más y más. Ya se le veía el cuerpo deforme y desproporcionado, y los médicos solamente le daban largas a la cirugía para extraerle aquello. Pasado un tiempo, uno de los primos de mi madre lo fue a ver. Mi tío Juan ya estaba muy mal. De entrada él seguía pasándola mal por las horribles apariciones que cada noche tenía, y su enfermedad iba avanzando al grado que lo tenía casi incapacitado. Ese primo regresó y habló con mi madre, y entre los dos tomaron la decisión de que traerían a mi tío de regreso para que viviera en casa de mi mamá, porque de otro modo no tenía quien lo cuidara. Aquello le condenaría a morir de una forma solitaria y triste en aquel rancho. Por ello, lo mejor es que si moriría, que fuera cerca de la familia. A mi tío le daba miedo esa decisión. Él sabía que si regresaba podía ir preso. Sin embargo, ya habían pasado muchos años desde lo que él hizo, y posiblemente para la policía ese ya era un caso olvidado. Con la decisión tomada, una madrugada, lo trajeron a casa en una camioneta cerrada, la cual entró hasta la cochera para que él pudiera bajar. Yo ya había nacido para ese entonces y ya había crecido un poco, por ello es que recuerdo el día que llegó a la casa. Mi tío vivía con mucho miedo, se le veía siempre nervioso. Él tenía miedo de salir a la calle, pero ante lo insoportable que era vivir encerrado en casa, él un día tomó la decisión de salir. Y al notar que no pasó nada por parte de la justicia, él fue entrando en confianza, y aunque se le veía más cómodo en términos generales, la realidad es que su enfermedad iba empeorando. De hecho, el pie izquierdo también se le fue haciendo de lado, y después tenía los dos ya volteados hacia adentro. Además, el problema en el glúteo era cada vez peor, cada vez más grande. Al poco tiempo empezó a dejar de comer. A veces comía 3 días y solo se alimentaba con agua. Después se aventaba varios días sin comer
y después regresaba a comer 1 o 2 días más. Así comenzó a llevar su rutina porque la enfermedad ya lo estaba afectando demasiado. Incluso él dejó de hacer del baño hasta por una semana. Él solo orinaba. Ante lo evidente de su mal, las vecinas y gente cercana notaron el gran problema que tenía mi tío en su cuerpo. Para esto, a mi mamá le recomendaron que lo llevara a curar con una bruja, pues mi madre les contó que los doctores no le querían hacer nada. Mi mamá, aún así con un tanto de escepticismo, agarró a mi tío y se lo llevó a la casa de la bruja para que lo atendieran, pues la desesperación de no encontrar respuestas no dejaba más que intentar con medios alternativos de solucionar su mal. En cuanto llegaron con la bruja, ésta les dijo que mi tío ya estaba muy mal, que efectivamente le habían hecho un trabajo de brujería, uno muy fuerte y malintencionado para que mi tío muriera de una forma horrible. Aquella bruja nos dijo que la mamá de aquel muchacho al que mi tío asesinó fue quien le hizo el trabajo de brujería, ya que al haber escapado mi tío de la ciudad, aquella mujer pidió que donde quiera que él estuviera, el mal debía llegarle y acabarlo. La madre del muchacho fallecido quería justicia de la forma que fuera. Lo malo de todo esto es que la bruja dijo que aquel trabajo de brujería que se le había hecho a mi tío ya no se podía quitar. Esto, a razón de que aquella mujer que le aventó el mal ya había fallecido. Por lo tanto, no había manera de encontrar ni de revertir aquel trabajo. Y es que en efecto, era real que la mamá de aquel muchacho al que mi tío asesinó ya estaba muerta. Eso era bien sabido en la colonia. Lo triste es que ya sería imposible romper aquel trabajo. Ya no había mucho que hacer, más que intentar prolongar la vida de mi tío un poco más. Salieron mi madre y mi tío muy tristes de aquella visita con la bruja. Esta había acertado en todo lo que les dijo, pero fue lamentable no pudiera brindar una solución a un mal que ya estaba muy avanzado en el cuerpo de mi tío, quien fue empeorando con el tiempo, al grado que veía y alucinaba con arañas grandes que se le subían por el cuerpo. Él veía también apariciones en la casa, y cada vez que las veía, decía que le hablaban y le avisaban que ya venían por él. También veía ratones y perros que según él andaban por la casa como si vivieran ahí con nosotros, pero nadie más podía ver lo que él describía. Él ya estaba muy mal, muy acabado. Él comenzó a bajar mucho de peso. Esto por lo mismo que dejó de comer. Él ya parecía un cadáver. Se la pasaba postrado en la cama, en el sillón. De su cara se le marcaron todos los huesos y su aspecto daba mucho miedo. A mí no me gustaba acercarme a él. A pesar de eso, él aún intentaba sonreír, pero había una culpa o un sufrimiento en sus ojos que no podía esconder. Aquella desagradable emoción que albergaba en su corazón nunca lo dejó en paz. Una ocasión mi tío dejó de comer por 7 días, y recuerdo que al 8º día, por la noche, él pidió comida, y se le veía alegre con ganas de ver la televisión, de hacer bromas, cosas que no hacía constantemente, en lo cual yo pensé lo llevarían a una mejora, pues nos daba gusto verlo con ese ánimo tan cambiado. Pero al día siguiente, pese a las mejoras que él había presentado, mi tío Juan le dijo a otro de mis tíos que lo ayudara a salir de su habitación. Ese día, yo me iba despertando cuando lo escuché pedirle eso a mi otro tío. En eso otro de mis tíos iba llegando, así que entre los dos lo ayudaron a salir de su habitación. Su caminar era muy pesado, aun con su delgadez. Mis tíos batallaban para ayudarlo a caminar, pero en un instante al salir de la habitación, mi tío Juan se desvaneció al punto de ponerse tieso y muy pesado. Entre mis otros 2 tíos apenas si podían con él. Con esfuerzo lo volvieron a meter a la habitación y lo recostaron. Recuerdo que él empezó a agonizar y a decir que los fantasmas ya venían por él. Decía que había arañas por todo el cuarto y también víboras. Él estaba sufriendo mucho, en su larga agonía que se extendió por casi 3 horas. Los demás familiares aprovechamos para despedirnos de él. Nos tocó ver cómo en un instante él cerró los ojos y dio el último jalón de aire de vida, para así sumergirse en la oscuridad de una extraña y horrenda muerte, quizá un tanto pacífica en el más allá, o quizá no, eso no lo sabemos.
Recuerdo que ya no lo llevaron a ningún lado, solo se hicieron los arreglos para velarlo. Ya no fue necesario siquiera llevarlo al doctor o hacerle autopsia. Solo las personas de la funeraria trajeron la caja y para lo demás, ellos hicieron los papeleos necesarios. Se hicieron también los arreglos para el velorio. Se reunió la familia y comenzamos a hacer las oraciones para despedir a mi tío Juan. Lo más extraño fue cuando de repente por la noche llegó una mujer desconocida de avanzada edad, la cual se quedó parada frente al ataúd en el que se encontraba mi tío sin vida. La señora contemplaba el velorio sin decir una sola palabra. Su mirada era fría y su presencia fue incómoda para quienes estábamos esa noche reunidos despidiendo a mi tío. En un instante la mujer se acercó más a donde yacía mi tío, lo miró, después se dio la media vuelta y comenzó lentamente a caminar para salir del lugar. Dicen quienes la recuerdan bien que esa mujer, justo cuando atravesó la puerta que daba a la calle, se desvaneció en el aire, como si de un fantasma o de una entidad demoníaca se tratara, dejando con esto una sensación helada en aquel lugar donde se llevaba a cabo el funeral y sobre todo una sensación amarga y de mucho miedo. Se dice en la familia que aquella pudo haber sido la madre del muchacho al que mi tío mató, la cual regresó desde el más allá para confirmar que su venganza había sido completada a causa de la brujería que ella misma le hizo a mi tío. Esto se decía porque la mujer tenía un parecido muy grande con aquella señora. Se decía que la mujer regresó desde el infierno y desde la oscuridad, solo para saber que mi tío hubiera pagado por lo que le hizo a su hijo. Este relato se los comparto porque a mí, en lo personal, me ha tocado conocer los alcances de la brujería y ver cómo alguien se va deteriorando hasta dar su último respiro de vida. Mi tío se metió con las personas equivocadas y le tocó pagar muy caro. He escuchado en este canal y es bien sabido que la magia negra no es cosa de juego. Hay que andarse con cuidado porque uno nunca sabe si alguien cercano la practica y ante cualquier disgusto pueda ser uno el siguiente en pagar con una horrible muerte.